José Luis, Sí. todo tuyo. Bueno, el tema del bloque de tema judicial de este sábado es el tema de la ley del arrepentido, al que yo ya anticipé. Te jugaste. Un subtítulo o un sobrenombre al que le puse ley del alcahuete premiado, con lo cual va tirando un poco mi posición, ¿no? Pero bueno, yo sé que es muy controvertido lo que digo, sé que hay mucha gente va a estar en contra de mi posición y lo entiendo. Yo tengo una diferencia. Sí, con Miguel ya hemos estado hablando de eso, pero y la vamos a hacer pública, por supuesto. Básicamente, decir de qué se trata la ley. La ley del arrepentido ya existía antes de esta ley. Es decir, ya existía la posibilidad de que una persona detenida por un delito pudiera delatar a sus compañeros, a sus cómplices, a sus otros malvivientes, y eso ya se hacía para el caso de narcotráfico, trata de personas, terrorismo y lavado de dinero. Esta ley lo que hizo fue incluir a la corrupción en este delito, y entendiendo el concepto de corrupción como las dádivas o beneficios obtenidos a partir de una posición del Estado. Perdón, pero todavía no está aprobado. Bueno, por eso estamos, digamos, en el proyecto incluiría, digamos, una vez que esté aprobado esa cuestión. Está en el Senado. Alguien me jugó un asado que no sale, mire. Mire usted. Bueno, la verdad que sería bueno desde mi punto de vista que no saliera, porque mi posición es que, en primer lugar, ¿por qué premiar a dos delincuentes, a uno de los dos, por el hecho de que uno delató al otro? ¿Por qué sería, dónde estaría el concepto de justicia, que dos personas que merecen la misma pena, uno reciba menos pena que el otro? Sobre esta cuestión existe una serie de variantes, ¿no? Algunos dicen, sería imposible poder encontrar al jefe, caerían los perejiles, como le decimos en la jerga, ¿no? En la calle, caerían los menores, en vez de caer, caerían los que hacen el trabajo más chico, en vez de caer los jefes, digamos, de la mafia. Sin embargo, yo puedo decirles que cuando la justicia se pone las pilas y cuando la policía se pone las pilas, usted sabe que hay la posibilidad de los jueces pueden investigar la vida de las personas mediante una resolución, y hay un organismo que se ocupan de ello, de interceptar comunicaciones. O sea, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer desde el punto de vista legal, que ya existen y que no hacen falta esta ley para poderlo obtener. El otro punto en esta cuestión es que a mí me parece que una persona en situación de cárcel, que es la situación del arrepentido, una persona en situación de cárcel no tiene una libertad de poder definir acerca de lo que va a hacer. Tiene una presión, está bajo la presión de estar sin libertad, con lo cual me parece que exponer a una persona a una situación que no me parece que sea desde el punto de vista humano. La cárcel no está hecha para presionar delatores. La cárcel se han construido a través del sistema penal para la corrección, para el mejoramiento y para que la persona durante ese periodo pueda hacer una serie de cambios que tienen que ver con la reinserción en la vida social, digamos, no para delatar, porque estaríamos premiando un disvalor, ¿no? Nosotros en general consideramos que un delator no es una persona que merezca una confianza, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, ninguno de nosotros sería amigo de un delator, ¿no es cierto? Sin embargo, porque nos podrían acusar de eso y seríamos mal vistos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ese disvalor del delatar está premiado, ¿no? Esas son mis objeciones. Por otra parte, también la ley, como está presentada y está tratándose, prevé la no participación de algunos funcionarios. O sea, hay funcionarios que no podrían ser delatados,
que son el presidente y vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, y algunos legisladores de alto rango, digamos, ¿no? Por supuesto que el sistema siempre se cubre. Digamos, esto del arrepentido o del que tiene una cierta connotación teológica, ¿no? Porque esto de arrepentirse tiene mucho que ver con la teología católica de yo me arrepiento de mis pecados y los pecados serán perdonados, y entonces un concepto teológico... Como cuando uno se confiesa, ¿no es cierto? Es como confesarse, y entonces esto es... porque la cárcel también, que es una parte del aparato represivo del Estado. ¿Por qué el Estado le saca la libertad? Si lo vemos desde el punto de vista abolicionista, ¿por qué el Estado le saca la libertad a la gente? Bueno, porque se trata de imponer un orden social. En ese orden social, si alguien confiesa algo de cara a la sociedad, si alguien se arrepiente, es que está modificando su conducta. Dice, sí, yo rompí las leyes y por lo tanto quiero volver adentro de la senda. ¿Y cuál es el tributo, el precio? Bueno, yo confieso y a cambio de eso recibo el beneficio, el beneplácito de la sociedad, que dice, bueno, te vas a tener una condena menor. Por otro lado, esto avanzó en Estados Unidos y en Italia, sobre todo, para poder llevar y sentar en el banquillo de los acusados a las mafias, porque las mafias llegaban a un acuerdo. Por ejemplo, supónganse que nosotros 4 acá estamos sentados y acordamos que vamos a asesinar a alguien. Si esa persona resulta muerta, puede parecer como que es un accidente y no hay una evidencia. Suponga que lo atropella un auto en la calle o le cae una piedra encima, que puede haber sido por uno de los 4 que estamos acá. Si uno de los 4 no confiesa, sí, la verdad es que esta persona murió porque nosotros acordamos que muriera, ¿cómo hacemos para llevarlo y condenarlo? Porque evidentemente la evidencia siempre va a ser circunstancial y no va a alcanzar para acusar a alguien. Es necesario un testimonio. Recordemos que toda persona es inocente hasta que un juez lo declara culpable, y esto, o un jurado. Ahora que también podríamos hablar que quiere avanzar el juicio por si lo jurado. podríamos pasar ese tema para la próxima. Para la próxima vez. Bueno, sí. Lo vamos a hablar, porque eso es para mí la verdadera democratización de la justicia, que el pueblo juzgue. Y para eso hacen falta evidencias y testigos. Ante la falta de evidencias son lo que eran los testigos. Bien, algo sobre esta cuestión. En primer lugar, el tema del arrepentimiento y la cuestión religiosa. Recordemos que el concepto de cárcel viene de la Edad Media y era las cárceles de las confesiones religiosas, que tenían se decía cárcel a cada habitación, ¿no? Sí. Entonces el sistema penal está muy relacionado con lo religioso. Nace en el concepto religioso de pagar una pena. Había prisiones antes, José Luis. Sí, pero el concepto de cárcel, como lo entendemos nosotros ahora, es así. O sea, no un lugar de castigo, ¿no?, de tortura, sino un lugar de aislamiento respecto de la vida social. Eso es la pérdida de la libertad, ¿no? Y después el tema, a mí me parece que una cosa es que una persona diga para sí, la verdad, me equivoqué, cometí un delito, no lo tengo que ir a pagar esa pena, me presento y digo, soy un delincuente, cometí un delito y vengo a pedir que se me castigue por el delito. Para eso no hace falta ley de arrepentido, ya la ley lo prevé. Si yo voy, me presento y digo, soy el culpable del asesinato de fulano de tal, y lo puedo demostrar con prueba de que sí soy, voy a ser castigado, penado, voy a cumplir la pena y saldré libre de culpa y cargo cuando cumpla esa pena. Entonces, acá el problema es que el arrepentido está en una situación de cárcel y toma la decisión en esa falta de libertad y en esta cuestión, digamos, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Yo quisiera dar mi opinión en este tema, un poco más un poquito por fuera de la ley. ¿Qué es lo que uno ve? O por lo menos lo que yo veo.
Hay una realidad que dijo José Luis. Si la justicia quisiese investigar, tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando se quiere saber qué pasó con alguien en particular, es muy rápida. El problema es cuando estos delitos que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con la trata, donde están vinculados y están emparentados el sistema político, económico, la policía y esa red que decimos que existe atrás, que llega hasta el poder muchas veces bien profundo, ahí se arman los problemas. Entonces, cuando se arman los problemas ahí, es muy posible que no se pueda avanzar y es muy posible que terminen cayendo los perejiles, aquel que termina cometiendo un asesinato, aquel que termina exponiéndose por alguna cosa muy infantil, y terminan quedando esos personajes expuestos. En este sentido, me parece que parte de lo que reclama la sociedad y el pueblo es que no caigan esos, que caigan los demás arriba. Y en ese sentido, si esta ley viene a allanar un poco ese camino, mientras el pueblo va poniendo a la justicia en orden, le va exigiendo cada vez más a la justicia, si aparece una ley como esta, que allana un poco los caminos para llegar a aquellos responsables políticos y más superiores, yo digo, bienvenida sea, en el momento que no sea únicamente utilizada desde el poder político. ¿Estamos? Porque se corren esos riesgos. Pero me parece que la gente aplaude en parte estos temas, sin desmerecer y sin perder de vista de que la justicia tiene las herramientas. Lo hemos visto, los jueces hace 12 años no decían nada, ahora de repente hablan de todo. De todas maneras, ha pasado siempre. Que algunos delitos de corrupción, algunos delitos son difíciles de probar sin el testimonio. Sin la prueba. Imagínense que yo voy y le pago una coima a un político y no le voy porque hemos encontrado casos de alguien que estaba cobrando una coima y que lo filmaron y no se pudo probar que había cobrado una coima y no fue preso. Pero hay muchas maneras de evitar la forma de probar. Por ejemplo, usted político tiene un hotel. Entonces yo le contrato unas habitaciones en el hotel y por supuesto no ocupo esas habitaciones, pero usted recibe un dinero que está blanqueado y forma parte de un esquema de corrupción. Entonces, si no hay una confesión de una de las partes, yo cobré una coima o yo pagué una coima, difícilmente podemos probar que hay un acto corrupto. Sí, bueno, eso, después lo podemos seguir, digamos. Yo creo que hoy los jueces se están moviendo a la luz del nuevo cambio político sin ley de arrepentido y se está moviendo muy rápido. José Luis, sí, todo tuyo. Bueno, el tema del bloque de tema judicial de este sábado es el tema de la ley del arrepentido, al que yo ya anticipé. Te jugaste. Un subtítulo o un sobrenombre al que le puse ley del alcahuete premiado, con lo cual va tirando un poco mi posición, ¿no? Pero bueno, yo sé que es muy controvertido lo que digo, sé que mucha gente va a estar en contra de mi posición y lo entiendo. Yo tengo una diferencia. Sí, con Miguel ya hemos estado hablando de eso, pero la vamos a hacer pública, por supuesto. Básicamente, decir de qué se trata la ley. La ley del arrepentido ya existía antes de esta ley. Es decir, ya existía la posibilidad de que una persona detenida por un delito pudiera delatar a sus compañeros, a sus cómplices, a sus otros malvivientes, y eso ya se hacía para el caso de narcotráfico, trata de personas, terrorismo y lavado de dinero. Esta ley lo que hizo fue incluir a la corrupción en este delito, y entendiendo el concepto de corrupción como las dádivas o beneficios obtenidos a partir de una posición del Estado. Perdón, pero todavía no está aprobado. Bueno,
por eso estamos, digamos, en el proyecto incluiría, digamos, una vez que esté aprobado esa cuestión. Está en el Senado. Alguien me jugó un asado que no sale, mire. Ah, mire usted. Bueno, la verdad que sería bueno desde mi punto de vista que no saliera, porque mi posición es que, en primer lugar, ¿por qué premiar a dos delincuentes, a uno de los dos, por el hecho de que uno delató al otro? ¿Por qué sería, dónde estaría el concepto de justicia, que dos personas que merecen la misma pena, uno reciba menos pena que el otro? Sobre esta cuestión existe una serie de variantes, ¿no? Algunos dicen, sería imposible poder encontrar al jefe, caerían los perejiles, como le decimos en la jerga, ¿no? En la calle, caerían los menores, en vez de caer, caerían los que hacen el trabajo más chico, en vez de caer los jefes, digamos, de la mafia. Sin embargo, yo puedo decirles que cuando la justicia se pone las pilas y cuando la policía se pone las pilas, usted sabe que hay la posibilidad de los jueces pueden investigar la vida de las personas mediante una resolución, y hay un organismo que se ocupan de ello, de interceptar comunicaciones. O sea, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer desde el punto de vista legal, que ya existen y que no hacen falta esta ley para poderlo obtener. El otro punto en esta cuestión es que a mí me parece que una persona en situación de cárcel, que es la situación del arrepentido, una persona en situación de cárcel no tiene una libertad de poder definir acerca de lo que va a hacer. Tiene una presión, está bajo la presión de estar sin libertad, con lo cual me parece que exponer a una persona a una situación que no me parece que sea desde el punto de vista humano. La cárcel no está hecha para presionar delatores. La cárcel se han construido a través del sistema penal para la corrección, para el mejoramiento y para que la persona durante ese periodo pueda hacer una serie de cambios que tienen que ver con la reinserción en la vida social, digamos, no para delatar, porque estaríamos premiando un disvalor, ¿no? Nosotros en general consideramos que un delator no es una persona que merezca una confianza, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, ninguno de nosotros sería amigo de un delator, ¿no es cierto? Sin embargo, porque nos podrían acusar de eso y seríamos mal vistos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ese valor, ese disvalor del delatar está premiado, ¿no? Esas son mis objeciones. Por otra parte, también la ley, como está presentada y está tratándose, prevé la no participación de algunos funcionarios. O sea, hay funcionarios que no podrían ser delatados, que son el presidente y vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, y algunos legisladores de alto rango, digamos, ¿no? Por supuesto que el sistema siempre se cubre. Digamos, esto del arrepentido o del que tiene una cierta connotación teológica, ¿no? Porque esto de arrepentirse tiene mucho que ver con la teología católica de yo me arrepiento de mis pecados y los pecados serán perdonados, y entonces un concepto teológico, como cuando uno se confiesa, ¿no? Es como confesarse, y entonces esto es porque la cárcel también, que es una parte del aparato represivo del Estado. ¿Por qué el Estado le saca la libertad? Si lo vemos desde el punto de vista abolicionista, ¿por qué el Estado le saca la libertad a la gente? Bueno, porque se trata de imponer un orden social. En ese orden social, si alguien confiesa algo de cara a la sociedad, si alguien se arrepiente, es que está modificando su conducta. Dice, sí, yo rompí las leyes y por lo tanto quiero volver adentro de la senda. ¿Y cuál es el tributo, el precio? Bueno, yo confieso y a cambio de eso recibo el beneficio, el beneplácito de la sociedad, que dice, bueno, te vas a tener una condena menor. Por otro lado, esto avanzó en Estados Unidos y en Italia, sobre todo, para poder llevar y sentar en el banquillo de los acusados a las mafias.
porque las mafias llegaban a un acuerdo, por ejemplo, supónganse que nosotros 4 acá estamos sentados y acordamos que vamos a asesinar a alguien. Si esa persona resulta muerta, puede parecer como que es un accidente y no hay una evidencia. Suponga que lo atropella un auto en la calle o le cae una piedra encima, que puede haber sido por uno de los 4 que estamos acá. Si uno de los 4 no confiesa así, la verdad es que esta persona murió porque nosotros acordamos que muriera, ¿cómo hacemos para llevarlo y condenarlo? Porque evidentemente la evidencia siempre va a ser circunstancial y no va a alcanzar para acusar a alguien. Es necesario un testimonio. Recordemos que toda persona es inocente hasta que un juez lo declara culpable, y esto, o un jurado, ahora que también podríamos hablar que quiere avanzar el juicio por lo jurado. Podríamos pasar ese tema para la próxima. Para la próxima vez, sí. Lo vamos a hablar porque eso es para mí la verdadera democratización de la justicia, que el pueblo juzgue. Y para eso hacen falta evidencias y testigos. Ante la falta de evidencias solo quedan los testigos. Bien, algo sobre esta cuestión. En primer lugar, el tema del arrepentimiento y la cuestión religiosa. Recordemos que el concepto de cárcel viene de la Edad Media y era las cárceles de las confesiones religiosas que tenían se decía cárcel a cada habitación, ¿no? Sí. Entonces el sistema penal está muy relacionado con lo religioso. Nace en el concepto religioso de pagar una pena. Había prisiones antes, José Luis. Sí, ¿no? Pero el concepto de cárcel, como lo entendemos nosotros ahora, es así. O sea, no un lugar de castigo, ¿no? De tortura, sino un lugar de aislamiento respecto de la vida social. Eso es la pérdida de la libertad, ¿no? Y después el tema, a mí me parece que una cosa es que una persona diga para sí, la verdad me equivoqué, cometí un delito, no lo tengo que ir a pagar esa pena, me presento y digo, soy un delincuente, cometí un delito y vengo a pedir que se me castigue por el delito. Para eso no hace falta ley de arrepentido, ya la ley lo prevé. Si yo voy, me presento y digo, soy el culpable del asesinato de fulano de tal, y lo puedo demostrar con prueba de que sí soy, voy a ser castigado, penado, voy a cumplir la pena y saldré libre de culpa y cargo cuando cumpla esa pena. Entonces, acá el problema es que el arrepentido está en una situación de cárcel y toma la decisión en esa falta de libertad y en esta cuestión, digamos, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Yo quisiera dar mi opinión en este tema, un poco más un poquito por fuera de la ley. ¿Qué es lo que uno ve? O por lo menos lo que yo veo. Hay una realidad que dijo José Luis. Si la justicia quisiese investigar, tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando se quiere saber qué pasó con alguien en particular, es muy rápida. El problema es cuando estos delitos que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con la trata, donde están vinculados y están emparentados el sistema político, económico, la policía y esa red que decimos que existe atrás, que llega hasta el poder muchas veces bien profundo, ahí se arman los problemas. Entonces, cuando se arman los problemas ahí, es muy posible que no se pueda avanzar y es muy posible que terminen cayendo los perejiles, aquel que termina cometiendo un asesinato, aquel que termina exponiéndose por alguna cosa muy infantil, y terminan quedando esos personajes expuestos. En este sentido me parece que parte de lo que reclama la sociedad y el pueblo es que no caigan esos, que caigan los demás arriba. Y en ese sentido, si esta ley viene a allanar un poco ese camino, mientras el pueblo va poniendo la justicia en orden, le va exigiendo cada vez más a la justicia, si aparece una ley como esta, que allana un poco los caminos para llegar a aquellos responsables políticos y más superiores, yo digo, bienvenida sea, en el momento en que no sea únicamente utilizada desde el poder político. ¿Estamos? Porque se corren esos riesgos. Pero me parece que la gente
aplaude en parte estos temas, sin desmerecer y sin perder de vista de que la justicia tiene las herramientas. Lo hemos visto, los jueces hace 12 años no decían nada, ahora de repente hablan de todo. De todas maneras, ha pasado siempre. Que algunos delitos de corrupción, algunos delitos son difíciles de probar sin el testimonio. Sin la prueba. Imagínense que yo voy y le pago una coima a un político y no le voy porque hemos encontrado casos de alguien que estaba cobrando una coima y que lo filmaron y no se pudo probar que había cobrado una coima y no fue preso. Pero hay muchas maneras de evitar la forma de probar. Por ejemplo, usted político tiene un hotel. Entonces yo le contrato unas habitaciones en el hotel y por supuesto no ocupo esas habitaciones, pero usted recibe un dinero que está blanqueado y forma parte de un esquema de corrupción. Entonces, si no hay una confesión de una de las partes, yo cobré una coima o yo pagué una coima, difícilmente podemos probar que hay un acto corrupto. Sí, bueno, eso, después lo podemos seguir, digamos. Yo creo que hoy los jueces se están moviendo a la luz del nuevo cambio político sin ley de arrepentido y se están moviendo muy rápido.